Buena idea. A menos que no tengas idea qué haría Cristo. Porque nunca estudiaste su vida, nunca leíste los evangelios. Por ejemplo, tienes un enemigo. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos. ¿Y cómo hay que amarlos? Hay que orar por ellos, hay que bendecir cuando maldicen y hay que darles un regalo o hacerle algún servicio. 3 cosas bien puntuales, bien claras, bien específicas. La gran mayoría de cristianos con los cuales yo hablo no tienen idea que Jesús dijo eso, porque no lo han estudiado, porque no lo han meditado, entonces no lo pueden aplicar. Así que tenemos que tener conocimiento. Del conocimiento pasamos un tiempo en la presencia de Dios. La Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria al estar un tiempo en su presencia. Después aprendemos a obedecer a Dios. ¿Hay alguna área en tu vida en que no has obedecido a Dios? Él entonces no es Señor de tu vida en esa área. Y hablamos de la ilustración de invitar a Cristo a tu casa, pero lo dejas en la sala, porque no quieres que Él vea la cocina, o no quieres que vea el desorden en el closet, o en tu cuarto, o donde sea. Otra parte de la casa donde uno no invita a todos, uno vive de una forma en un lado y tiene otra para apariencia en otro sector. La idea es que Él tenga acceso a toda nuestra vida. Sufrimiento. ¿Hay alguien que dice, me encanta el sufrimiento? Nadie, pero es lo que Dios usa para producir cambio en nosotros y para ir puliéndonos el carácter, para perfeccionar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Y ahora estamos hablando de membresía. Somos parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que nos nutrimos de Él, su espíritu nos va enseñando su palabra y nos ayuda a convivir con otra gente imperfecta, que no siempre es fácil. No sé si han conocido personas que pasan de iglesia en iglesia y es porque están buscando la iglesia perfecta y cuando ya se integraron ellos la embarraron porque ya la arruinaron. Pero la verdad es que una iglesia perfecta no existe. Deberías buscar una iglesia bíblica con liderazgo humilde, bíblico. Y cuando ya la encontraste, hay que aguantar las personas imperfectas y ayudarles mutuamente a que ellos crezcan. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Si quieren saber cuál es el himno nacional de nuestra iglesia, la constitución, podríamos decir, de nuestra iglesia, son estos 5 versículos de Efesios 4. Aquí describe lo que debería ser una iglesia bíblica, cómo deberíamos actuar, qué actitudes deberíamos tener, qué actividades deberíamos promocionar. Dice aquí en versículo 11 del 4 de Efesios, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El liderazgo conformado por Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿cómo? Bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi meta es que tú tengas este pasaje memorizado al terminar esta serie, porque lo vamos a seguir leyendo, repasando, lo vamos a ver en detalle, vamos a ir explorando qué significa cada versículo. Romanos capítulo 12 y versículo 6 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra identidad, no solo individual,
pero una identidad colectiva está ligada a Cristo Jesús, porque Él es Salvador, pero también porque Él es Señor. La iglesia no es una reunión a la que yo asisto, es un grupo de creyentes con el cual yo participo. Y en esa participación nos vamos perfeccionando. No sé si algún día ustedes han participado en un club deportivo. Y hay algunos jugadores mejores que otros. Pero al jugar juntos, ¿qué sucede? Uno va aprendiendo y mejora en esas áreas débiles y el otro puede aprender de ti y mejorar en sus áreas débiles. Y de repente, al jugar mucho juntos, ya ni siquiera se tienen que gritar, hablar, nada, porque uno ya sabe, el tipo va a estar. Si yo le hago el pase de taquito y no tengo que ni mirar, yo ya sé que él está, porque hemos jugado tantos partidos juntos. Es lo mismo en una iglesia, ya con un tiempo juntos, tú ya sabes, cuento con ese hermano. Yo ya sé que si ni siquiera tengo que pegar el grito, yo volteo, miro y ya están sirviendo. Ya están ahí cumpliendo su labor bajo la dirección de Dios y entonces todo comienza a funcionar. Y no tiene que haber alguien al frente pegando gritos y señalando y diciendo ¿por qué? Porque todos nos hemos apropiado de la identidad. Esta es mi iglesia, Cristo me dirige y por su espíritu voy a hacer lo necesario para edificar a otros. Ese es el ideal. No siempre funciona. Y hablé esto un poco la semana pasada. Porque lo que muchos hacen es toman del mundo el modelo de liderazgo y tratan de hacer que encaje en la iglesia. Y no encaja. ¿Por qué? Porque en el mundo llega el jefe y ¿qué? Todos se cuadran. Y todos ahí derechitos y trabajando, quizás se echan un poco de agua para que parezca que han estado sudando, sacándose la mugre. Hay que aparentar. Se va el jefe y ¿qué pasa? Oh, ahí queda la escoba. No debería ser así. El jefe aquí es ¿quién? Cristo, cabeza de la iglesia bajo Dios Padre. La iglesia es para Él, es sustentada por Él. Entonces, sea que yo esté, no esté, que el Hugo esté, no esté, no importa. Que los diáconos estén, no importa. Está la iglesia. Cuando se reúnen los miércoles, está la iglesia. No, pero no todos llegaron y no es un domingo en la mañana, no importa. Te reúnes en tu casa con 2 o 3 hermanos, están alabando al Señor, que dijo Cristo, donde hay 2, Él está. Esa es la iglesia. Entonces tenemos que dejar de lado ideas que hemos quizás recibido de otras iglesias de otros lados, donde la iglesia es el templo, o donde la iglesia es un lugar, o la iglesia le pertenece al pastor, o la iglesia es cuando todos se juntan un domingo en la mañana. No. Tú puedes ser parte de la iglesia, miembro activo en otro lado, cumpliendo tu labor como parte del cuerpo de Cristo, y puede ser un lunes en la mañana y tú estás en la pega. Sigues siendo parte del cuerpo de Cristo. El liderazgo en el cuerpo, parte del problema es la palabra liderazgo, y eso ya lo hablamos. Esto es un breve repaso. Debemos dejar que Dios defina qué significa ser un líder. ¿Y qué dice Él? El líder debe ser siervo. Debe servir. Como los levitas y sacerdotes del Antiguo Testamento, algunos creen que el liderazgo se hereda. Hablamos eso la semana pasada. El liderazgo no se hereda. Mi hijo no va a ser pastor de esta iglesia porque yo fui pastor de la iglesia. Su hijo no va a ser pastor donde él es pastor ahora simplemente porque es hijo del pastor. Eso no es bíblico. Fue el caso en el Antiguo Testamento, no es el caso ahora. La segunda cosa que vimos es que el liderazgo es un premio por haber estado fiel, involucrado en algún ministerio por un buen tiempo, porque haces algo súper bien. Hay personas que tienen personalidad para predicar increíble. No tienen madurez, no se sabe en la Biblia, pero tienen personalidad. Entonces la gente dice, este tiene que ser líder, lo ponen adelante y le dan un premio, porque tiene la cara bonita o porque tiene la personalidad o lo que sea. Llama la atención y lo premian. El liderazgo es jerárquico. Tampoco. Somos hermanos y hermanas en Cristo.
Si me quieren decir Joel, no me molesta. Si me dicen pastor, está bien. Algunos me han dicho arzobispo, me gusta, pero no lo soy. Y lo dicen en chiste porque saben que somos hermanos en Cristo. El liderazgo para algunos dicen es que solo para los ancianos y no puede ser para gente joven. La Biblia dice, si tú eres fiel, Timoteo, ya lo vimos, era un hombre joven, probablemente tenía 27, 28 años y ya era pastor. Yo era pastor a los 25. Entonces, si tú tienes la madurez, el conocimiento y lo puedes hacer y tienes el don y el llamado, la edad física que tengas no importa tanto, sino el nivel de madurez que tienes. La Biblia dice no debería ser un novato para que no caiga en error, para que no caiga en la tentación del diablo. Así que esos son los mitos que aclaramos la semana pasada. Estoy repasando porque algunos por vacaciones y todo no estuvieron y quiero que lo tengan claro. Pero ahora diríamos, ¿cómo se preparan estos líderes? Bueno, deberíamos seguir el ejemplo de Jesús. Él es ejemplo en todo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Vamos a Marcos capítulo 3. Di una breve introducción a esto la semana pasada y ahora lo quiero ver con más detalle. Marcos capítulo 3. Puede ser que esto ya te lo sepas, es posible que algunos dirían, uy, pastor, esto es demasiado básico o esto lo vimos hace 5 años. Sí, pero hay algunos que necesitan el repaso y otros, para algunos, es completamente nuevo. Quedan en shock cuando yo digo que en nuestra iglesia el pastor es un siervo porque no lo han visto en otras iglesias. Marcos capítulo 3 y versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Quién es este? Jesús. El que él quiere, si leen en 1 Corintios 12 y si leen en Romanos 12, dice como el Espíritu Santo quiere, da dones. Entonces es como Dios quiere, no como quieres tú. No como quiere la iglesia necesariamente, como el Señor quiere, dice, como Él quiere, y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y después los nombra. Ya sabemos los nombres de ellos. Eran hombres imperfectos, algunos de ellos con poco estudio. En el libro de Hechos, los eruditos, los que ya eran doctores de la ley, se sorprendieron que tenían ellos respuestas y que se podían parar tan firmes en lo que ellos creían, porque no eran hombres con mucho estudio. Se sabían algo de las escrituras, claramente, todo judío en ese tiempo se sabía las escrituras, pero habían pasado tiempo con Jesús y fueron entrenados por él. Pero en este momento, cuando Jesús los llama y dice, ustedes serán mis apóstoles, ¿qué sabían? Nada. Casi nada. Tenían algo de conocimiento de Biblia, pero vemos los errores que ellos cometen. Entonces, algunos dicen, no, tenemos que esperar antes de tener a alguien en algún ministerio, tenemos que esperar hasta conocerlos súper bien, tenemos que esperar hasta que ellos hayan pasado por este entrenamiento y este otro entrenamiento, y eso se demora 3 años, 5 años, 10 años. Eso no lo vemos como patrón en la Biblia. ¿Cómo aprendieron ellos? ¿En un salón de clase o en ministerio? En ministerio. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer con Jonathan y Olivia era que ellos aprendieran en ministerio. Él ya se había graduado de un seminario de 4 años, pero él aprendió más en el año que estuvo aquí en Chile, dice él, que en los 4 años de seminario. ¿Por qué? Porque iba recordando esas cosas, ya teniendo que predicar, enseñar, aconsejar, visitar las cosas que uno hace ya como pastor. Y aún ahora están aprendiendo. Y Wendy y yo seguimos aprendiendo. La mejor forma de aprender algo es poniendo en práctica lo que uno ha estado estudiando. Pero no tienes que tener un magíster o un doctorado para llegar a un punto de poder tomar un ministerio y facilitarlo. Entonces Jesús los llama y los tiene ya apartados, y me llama la atención porque dice para que estuviesen con Él. ¿Se acuerdan que hablamos de lo importante de estar en la presencia del Señor? Y después para enviarlos. Primero que estuvieran con Él y después
los envía 2 en 2. Lucas capítulo 11. Perdón. Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo así? ¿Ellos no saben orar? El judío ora por lo menos 3 veces al día. Ellos se criaron en hogares judíos y aunque eran pescadores o algunos de ellos cobraban impuestos y tenían otros trabajos, pero seguramente sabían orar y tenían oraciones memorizadas, tenían algunas del Antiguo Testamento, tenían ejemplos de oración. Se habían criado en hogares donde la oración era completamente normal, era rutina. Entonces, ¿qué ven ellos en Jesús diferente a lo que han visto antes? No sabemos, la Biblia no dice, pero claramente vieron algo y dijeron, este sabe orar. Entonces dijo, enséñanos a orar. Ya son hombres grandes, pero ¿están dispuestos a qué? Están dispuestos a aprender. Yo no puedo, como pastor, trabajar con alguien que dice, yo no tengo nada que aprender. Llegan ellos, se sientan y dicen, ya, pastor, la iglesia suya debería esto y esto. Y yo digo, pero ¿dónde está la Biblia? No, es que en la iglesia en la que estuve antes, esto se hacía y dio buen resultado. ¿Dónde se encuentra en la Biblia? A veces no me lo pueden decir, pero como tuvieron experiencia en eso, están seguros que tenemos que hacer esos cambios. Y no están dispuestos a aprender, ni siquiera vienen y me preguntan, pastor, ¿por qué hacen ustedes esto de esta forma? Yo te aseguro que puedo ir y darte un pasaje, el ejemplo de Jesús o la iglesia del primer siglo, libro de Hechos, para apoyar lo que hacemos. Wendy y yo venimos martillando nuestra filosofía de ministerio ya por años. Lo bueno de tener que viajar en los Estados Unidos para pedir el apoyo de diferentes iglesias era justo eso. Íbamos en el auto a veces 12 horas al día, hablando de la iglesia a la cual recién habíamos pasado tiempo diciendo, eso no me parece, esto otro me gustó, buena idea, apuntemos. Y íbamos evaluando ministerios. Íbamos hablando de pasajes de la Biblia y cómo quisiéramos aplicar esto a diferentes ministerios. Wendy, hablando con una esposa de pastor, llegaba y decía, me dieron una buena idea para reunión de damas. Cuando tenemos iglesia, en ese tiempo íbamos a Colombia. Y entonces, esas cosas las íbamos hablando, pro y contra, si es bíblico, no es bíblico. Entonces uno lo va martillando, después lo pone en práctica, ve lo que funciona, lo que no funciona, lo va perfeccionando. Y ahora tenemos una filosofía de ministerio que creo que podríamos decir que es bíblico, de acuerdo a nuestros dones y una visión que Dios nos ha dado. Si alguien llega a la iglesia y dice, pastor, enséñeme, yo estoy más que dispuesto. Me reúno en mi otra oficina, tengo oficina en la casa y tengo una oficina en el Mall Tobalaba, se llama Starbucks. Si me compras un café, yo paso el tiempo necesario contigo ahí, hacemos un estudio. Hemos ido a la casa de alguien, han llegado a mi casa, he hecho reuniones en el auto porque nos teníamos que encontrar en algún lado, entonces esa es mi oficina móvil. Hemos hecho reuniones en un montón de diferentes lados, en parques, donde sea, cuando no hace tanto frío. Así que cuando una persona quiere aprender, hay testigos, yo voy donde ellos trabajan, salen, nos encontramos ahí para el almuerzo, un desayuno, el horario que tú me dices, y nos sentamos en una mesa en algún lado y hablamos. Me reúno semanalmente con alguien los jueves para un almuerzo cerca donde él trabaja y hacemos un estudio juntos y hablamos de la palabra. Así que la persona que quiera aprender, yo voy a invertir tiempo. Wendy también. Marcos capítulo 9. Marcos 9. Versículo
19. Respondiendo él, les dijo, está hablando a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No creo que lo susurró. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y algunos de los discípulos dijeron, no, nos pasó a llevar, nos faltó respeto delante de todos. No, yo vuelvo a la pesca. Yo vuelvo a otra cosa. ¿Esa fue la reacción? No, pues. Dejaron que Jesús los corrigiera. ¿Y cómo los corrigió Jesús? Con algo de impaciencia, porque ya les había dado poder. Ellos ya habían echado fuera demonios. Él ya les había dado experiencia, ya les había dado poder, les dio la autoridad, les hizo representantes suyos y no podían echarlo fuera. Y Jesús dice, ustedes no han estado orando y ayunando. No se han estado preparando para esta batalla, no se han estado preparando para ministerio. Yo los llamo, les doy autoridad, pero ustedes asumen que ya esto es fácil. Quizás por haber tenido algo de éxito en ministerio antes, creen que ya esto lo van a poder hacer. Pero en tu propia fuerza nunca puedes hacer ministerio. Tiene que ser por el poder de Dios y la gracia de Dios. Es la única forma. Entonces, ellos estaban sometidos a la corrección de Jesús. Fue corrección fuerte, fue corrección directa, fue corrección pública. Pero ha pasado en reuniones, ustedes ya lo han visto, en iglesias, en nuestra congregación, alguien se para y hasta me acusa de robar dinero de la iglesia, pero sin prueba. ¿Qué dice la Biblia? 2 o 3 testigos. Vas a acusar a un pastor con 2 o 3 testigos. Yo tenía ahí los libros, podríamos abrirlos y tú puedes ver dónde y quién maneja qué dinero, cuándo. Entonces yo le dije que se sentara o los íbamos a remover de la iglesia. Y ellos mismos se removieron de la iglesia y se fueron y no querían recibirme en su casa para yo visitar y buscar una reconciliación. Ya, no más. No les gustó la corrección, ni de la palabra de Dios, no le gustó la corrección de otras personas que le dijeron, pero ¿con qué actitud llegas tú si vas a decir eso del pastor? Mínimo deberías tener una prueba, testigo, algo. Entonces, cuando nosotros somos tajantes, somos bíblicos, a veces la gente me dice, pastor, usted es demasiado gringo. No, soy bíblico. No tiene nada que ver con ser gringo. Puede ser un poco mi temperamento, pero cuando hay que ser tajante y decir, no, la Biblia dice, yo voy a decir, la Biblia dice, porque la Biblia dice que algún día yo he de rendir cuentas a Dios por lo que se hace en este lugar. Yo tomo eso muy en serio. Entonces me preocupa más lo que piensa Cristo que lo que piensas tú. Y si yo lo he dicho más de una vez y tú no quieres asimilarlo, quizás a la tercera, cuarta, quinta vez voy a decirlo con más fuerza. Y quizás tenga que ser en público. Especialmente si tú lo haces en público. Entonces,
si vamos a entrenar liderazgo, tienen que estar dispuestos ellos ¿a qué? A ser corregidos. Claramente con la palabra de Dios. Si yo te corrijo y no tengo respaldo bíblico, tú me tienes que corregir a mí. Recuerden, somos hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 24. ¿Se puso bien? Bien callado ahí por un momento. ¿Están bien? No los estoy asustando. Ahora, Mateo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que ¿qué? Que su Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Yo no sigo a Cristo a la perfección, pero si yo pongo un buen ejemplo y tú no estás dispuesto a seguir mi ejemplo, tarde o temprano te voy a decir, ¿sabes qué? No podemos trabajar juntos. Porque no puedo ser el único que ama a Cristo lo suficiente para levantarse temprano o para acostarse tarde o para hacer el esfuerzo aún en un día libre o un día de descanso o un fin de semana o cuando haga frío o cuando haga calor o cuando... ¿Entienden? Llega un punto en que no deberían estar diciendo, pero él es pastor. No. No porque sea pastor yo debería tener más pasión o más amor por Cristo. Deberías más bien decir, si el pastor lo puede hacer y tiene 62 años y problemas con el corazón, yo teniendo 40 lo puedo hacer. Y esfuérzate. Aún en estos días de frío, a veces solo, estoy parado aquí entregando tratados y hablando con gente. El miércoles llegaron 2 mujeres muy agobiadas pidiendo oración y pude orar con ellos. Ya había llegado Manuel para ayudarme, pero a veces somos nomás los 2. Y otros, yo sé, están trabajando o están llevando al hijo, como el Hugo tiene que llevar el hijo a que le hagan su terapia o algo, pero llega un punto en que uno dice, alguien debería ver eso y si tiene libre ese día o ese horario, debería estar. Hay otros que los viernes, están entregando tratados y ayudando en la toma con gente que tiene problemas de droga y alcohol. ¿Dónde están los demás? Están poniendo buen ejemplo. Deberían seguir su ejemplo. Entonces, hay un gran trecho a veces entre lo dicho y hecho. Decimos seguir a Cristo, pero no seguimos su ejemplo y menos seguimos el ejemplo de otros que están tratando de seguir su ejemplo. Así que si es imposible, yo entiendo, no siempre es posible. Por la salud de Wendy, a veces no es posible que ella me acompañe los miércoles, pero cuando puede, lo hace. Entonces, no vamos a ser legalistas y tampoco vamos a decir, llegó todos los miércoles este mes, ya lo veo como más espiritual. No vamos a ser como los fariseos y saduceos. Pero deberíamos tomar en cuenta que Cristo pone un ejemplo y cuando ves un líder que siga el ejemplo de Cristo en algo, di, ese ejemplo lo voy a seguir. Lucas capítulo 22. Quizás uno de los puntos más importantes para mí, si estoy preparando a otros, es que una persona pueda trabajar en equipo con otros. Si tú no sabes trabajar en equipo con otros, muy difícil trabajar con nosotros, porque hay iglesias, especialmente bautistas, donde no aparece ni una mujer en reunión de planificación y si aparece no puede hablar. Nuestra iglesia no es así. Entonces Wendy va a opinar, la Marcela va a opinar, otros que llegan van a opinar y se van a involucrar en la reunión. Hay que trabajar en equipo. Y si tú eres de esas personas que fácilmente se ofenden porque una mujer te dijo que no está de acuerdo contigo o que un hombre te dijo, no, ese no es algo que debería estar haciendo alguien que no tenga ese don o lo que sea, entonces es bien difícil que sin esa madurez emocional necesaria puedas trabajar en equipo con otros. Lo que me asombra es que en el trabajo pueden trabajar en equipo, pero llegan a la iglesia y como que les es más difícil. Lucas 22 y versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima y no,
¿Dónde estoy? Ya. No, por izquierda va a ser. Sí, no, está bien. Menos mal, porque yo estaba más perdido que el teniente Bello. Versículo 25, para tener el contexto, dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Si tienes un rey como líder, ¿él trabaja bien en equipo? No. ¿El rey qué? Manda y corta cabezas. Ya. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Wendy y yo llegamos a Chile, estuvimos en una iglesia un tiempo. Algunos de ustedes conocen el pastor. Y estábamos ayudando por unos años en esa congregación y estábamos planificando un campamento. Ya habíamos ido a un campamento con esa iglesia y entonces yo tomé notas. Es más, hicieron una evaluación después de esa reunión de todo lo que funcionó bien y de lo que no funcionó bien. Yo llegué temprano a esa reunión, llegué con mi carpeta llena de todos los apuntes y la evaluación de lo que había funcionado, de lo que no había funcionado. Me senté, estamos planificando el próximo campamento, yo vengo preparado. Llegan los demás, el pastor llega un poco tarde, dijo, tuve un problema con esta consejería y se me quedó la carpeta en la casa y no sé, ¿alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Cómo nos fue el último campamento? Todos marcando ocupado. Yo abrí mi carpeta, la di vuelta para que estuviera delante de él y él da vuelta a una hoja y dice, bueno, aquí tenemos la evaluación de la reunión que tuvimos el año pasado y después me lo agradece. Ese es trabajo en equipo. O yo podría haber dicho, ya, entonces aquí voy a hacer la reunión yo, porque claramente este no tiene la mínima idea, o no vino preparado, o se le quedó en casa, o... No tuve que hacer eso. Trabajo en equipo. Tengo más experiencia que él, tenía la edad de uno de mis hijos, podría yo haber dicho, ya, entonces déjame tomar cargo de la reunión. No, simplemente di vuelta mis notas y él tomó eso y dijo, ya, entonces lo que vamos a hacer este año en el campamento es, y cambiamos esto y cambiamos aquello, y después se acerca y me dice, uy, me salvaste. Y yo dije, para eso estamos, para trabajar en equipo. Pero el que necesita ser el que luce, el que recibe los aplausos, el reconocimiento, el que tiene que decir, mira, eso lo hice yo, quizás no es el que sabe trabajar bien en equipo. Me encanta los diáconos que tenemos ahora, ya no tienen que pedir permiso y tampoco tienen que recibir el reconocimiento. Llegan temprano, ponen sillas, lavan, limpian, sacan la basura, sirven, se ofrecen. Es exactamente lo que deberían hacer. Sigan su ejemplo, sigan mi ejemplo, sigan el ejemplo de Wendy. Involúcrense. Ven una necesidad, no digan, uy, alguien debería estar cumpliendo ahí. No, háganlo. No más. Ya ustedes vieron la necesidad. Este es el modelo de Jesús. Algunos puntos, podríamos agregar otros, pero para mí son los mayores. Cuando estamos hablando de preparar a la próxima generación, yo no soy el único. Tú necesitas participar. Cuando se acuerdan que yo tuve a los de 40 para abajo que se pararan y dijeran, ya esta es la próxima generación que vamos a preparar, en lugar de decir, ¿y por qué ellos y por qué no yo? Deberías haber dicho, yo voy a ayudar. Con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, yo me voy a involucrar para que ellos tengan éxito y voy a apoyar al pastor a entrenar a esta próxima generación. ¿En qué nos basamos? Versículo 16 de Efesios capítulo 4. Volvemos al pasaje principal. Efesios 4, versículo 16. ¿De quién? Todo el cuerpo. ¿Eres parte del cuerpo? Amén. Ya, entonces esto te incluye. ¿De quién? Está hablando de Cristo. O sea, de Él,
todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de cada que. ¿Eres miembro? Ya. ¿Recibe su crecimiento para ir edificándose? En amor. ¿Cuántos de ustedes conocen al Claudio? Hijo. Ya, te puedes. Pasa adelante. Él no, sí, él no sabía que iba a hacer esto. Yo no sabía que iba a hacer esto. Ya, esto es, no soy muy espontáneo, pero hoy lo voy a hacer. ¿Tú quieres servir al Señor? Sí. ¿Necesitas que alguien te ayude? Todo. Ya. Entonces, ahora lo conocen. ¿Tienes menos de 40 años? 36 la próxima semana. 36, ok. Ya. Increíble. Tan joven. Todos ustedes tienen algo que aportar. No solo su papá y mamá, que ya hicieron harta pega, ¿sí o no? No solo su hermana, no solo el pastor, no solo Wendy, cada uno de ustedes. Entonces, cuando hablamos de preparar a la próxima generación, estamos hablando de que toda la iglesia se involucra. Pero permitan que también sea recíproco. Si él comienza a decir, ¿sabes qué? Podrías mejorar al tocar en la alabanza con este acorde. Podrías tú, mira, más bien deberías haberlo dicho de esta forma. Porque él también tiene algo que aportar. Entonces, esa es la idea. Para que no digan, no, entonces vamos a sacar a todos los viejos y vamos a poner a toda gente nueva, joven, que no sabe nada. Recuerden, no es un modelo del mundo. No es modelo del mundo. Es iglesia, es un organismo. Entonces, estamos involucrando a la próxima generación. Y él necesita que ustedes todos aporten. Sí. ¿Estás listo? Estoy listo. Ya. Gracias. Ok. Padre Celestial, te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por tu palabra que está en práctica. Pido, Señor, que nos ayudes a avanzar como iglesia, a aprender estas verdades, a involucrarnos todos en el bienestar de todos, como lo hace nuestro cuerpo terrenal. Para gloria de Cristo Jesús lo pido en su nombre. Amén. Amén. Gracias, tenemos un